Muy bien, seguimos con nuestro estudio del libro de Romanos con el pastor Carlos Gabriel de la iglesia Gracia y Verdad en Hollywood. Y estamos aquí en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 2. Estuvimos viendo en el segmento anterior cómo Pablo se llama siervo de Jesucristo, un esclavo de Jesucristo, porque él vino efectivamente a hacer, o sea, Pablo vino a hacer la voluntad y a hacer aquello que Dios le llamó a hacer. Y esto era predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vimos que él fue llamado apóstol por el mismo Señor Jesucristo, constituido apóstol para Dios, para nuestro Señor Jesucristo. Y ahora vamos a entrar en el versículo 2, donde dice que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto que nos dice aquí el apóstol Pablo? Bueno, si miramos, tenemos que remontarnos, diríamos, al Antiguo Testamento, donde vemos cómo Dios llamó a Abraham, y el propósito en sí es de Abraham llamar a un pueblo para sí. Algo bien interesante que quisiera unirlo a ello, en la carta de Pablo a los Gálatas, él nos dice en el versículo 8, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, Dios de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. O sea que uno puede ver que esto en sí era el plan y era el propósito de Dios. Dios se propuso salvar a toda la raza humana, debido a que en Adán habían caído, estaban destituidos, estaban sin Dios y sin esperanza. Y entonces, por medio de nuestro Señor Jesucristo, pues Él ha querido restaurar o llamar a ese pueblo para que venga al conocimiento de Él. Y entonces vemos que esto Él lo había en sí prometido antes a través de sus profetas, por medio de las Santas Escrituras. Ese era en sí el propósito que Dios tenía a través de la revelación que Él fue dando paulatinamente a sus profetas, hasta que llegó el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, porque en sí en Él es que se encierra toda el cumplimiento de la promesa. Quisiera unir a ello un texto que está en la misma carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Dice: y ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que la promesa que Dios le había hecho a Abraham tiene su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Pablo está revelando esto, porque se está remontando a esa promesa que Dios le había dado a Abraham. Amén. Qué bueno. Es precioso pensar, ¿no?, que un Dios tan sumamente grande, ¿no?, el Dios de la creación, ¿no?, haya tenido ese propósito, ¿no?, desde el comienzo, como dice la palabra, desde antes de la fundación del mundo. Vemos que Él planificó, podemos decir, porque la Biblia lo confirma, que Él planificó de antemano, predestinó de antemano, escogió a este pueblo por gracia, amén, no porque era un pueblo que se lo merecía, no porque eran personas que merecían este favor de Dios, sino por gracia, un favor no merecido, amén. Vemos que Dios se movió, ¿no?, a escoger un pueblo, y sabemos que últimamente, o sea, ese pueblo que le escogió para sí, entra a ser parte de la familia de Él, ¿verdad? O sea que Él siempre quiso, y era el propósito de Él, que nosotros llegásemos a ser hijos de Él, que formásemos parte de la familia de Dios. Pero qué maravilloso que Dios fue el que ideó todo este plan, un Dios tan sumamente grande. Por eso es que el salmista dice que es el hombre para que tenga Dios memoria de nosotros, ¿no? Pero vemos que Dios nos amó, Dios nos ama a cada uno de nosotros con un amor que no nos podemos ni imaginar, amén, y se propuso en su plan divino de llamarnos para que le obedeciésemos por la fe
y entrásemos a ser parte de su familia. Y esto creo que es lo que nos habla el versículo 3, ¿no? ¿Verdad? Exacto. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, vemos claramente que el pensamiento de Dios está en su Hijo. ¿Por qué? Porque era la única manera de poder reconciliar al hombre consigo. No usó los ángeles, no usó a otro hombre, sino que Él mismo, Dios mismo, se hizo carne, como lo vemos allá en Juan. En Juan nos dice, Juan 1:1, quisiera ir allí un momento, y unirlo al 14, donde dice la Sagrada Escritura que al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y en el versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea que aquel Verbo, que es el mismo Dios, se vistió de carne con el propósito de tomar el lugar del hombre, para poder reconciliar al hombre con Él. O sea que Jesús vino con el propósito de morir entregando su vida, porque la Escritura nos dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar. Entonces Dios mismo tomó la iniciativa, y en su Hijo pues vemos que Jesucristo es el que tomó la carga o el pecado de todos nosotros, y fue a la cruz y murió, y allí fue crucificado por cada uno de nosotros. Amén. Es interesante porque acabaste de mencionar, o sea, que la paga del pecado es muerte, y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, por cuanto nosotros somos pecadores, estamos separados de estar en la misma presencia de nuestro Dios. Sin embargo, Dios, viendo la condición nuestra, ¿no? Viendo la condición del hombre, y también en el libro de Romanos dice, Romanos 6:23, ¿no? Que la paga del pecado es muerte, solo que estamos supuestos a recibir nosotros por nuestros pecados en la misma muerte, pero que Dios mismo, para resolver este problema del pecado del hombre, Él tuvo que tomar carne, y Él mismo, en la semejanza de hombre, morir en una cruz. Porque tenemos que reconocer, como dice la palabra, que el mismo Señor, o sea, ese Verbo, como leíste en Juan, ¿no? El Verbo fue hecho carne, y ese Verbo es Dios. O sea, el mismo Dios tomó carne en la persona de su Hijo Cristo Jesús. Sabemos que Jesucristo vino a dar su vida en rescate por nosotros, y Él llevó el precio por nuestros pecados. La paga del pecado, Él la pagó. O sea, Él pagó, Él llenó el cheque, podríamos decirlo, ¿verdad? Él pagó la cuenta por lo que nosotros estamos supuestos a recibir, lo cual es algo precioso que Él mismo lo haya hecho por ese amor y por la gracia que Él tuvo para con nosotros. Amén. Ahora nos dice aquí que Él es de linaje de David según la carne. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol en cuanto a esto? Bueno, en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Samuel, vemos que Dios le hizo la promesa a David, que de sus lomos vendría un hijo de David, que sería el que reinaría para siempre. Entonces vemos que ese hijo de David pues es nuestro Señor Jesucristo en la carne. Le damos gracias a Dios por esto, y le invitamos a seguir en la próxima sección, donde seguiremos estudiando la palabra del Señor.